Este es el país más barato para comer de toda Europa. Me encuentro en Cracovia, Polonia, y el objetivo de hoy es sencillo, es buscar la comida más económica para disfrutar, degustar y pasarlo en grande. Lo de hoy es algo increíble, vais a tener las mejores recomendaciones a un precio top. Soy Tano Villar y estoy cagado de frío, no sabéis la que pega aquí. Aquí exportan el frío a toda Europa. Vamos para allá. Pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿Pero aquí en Cracovia qué tienen? ¡Loco, loco, loco! ¿Pero esto qué? ¿Es que vienen? Bueno, la que he liado ahí. La que he liado ahí, mira eso. Mira eso. ¿Pero qué está echando? ¿What? Primer local muy cerquita del ayuntamiento y deciros que pese a que estamos en la zona céntrica de Cracovia, este sitio no lo conocen casi turistas porque está un poquito escondido. Y la cocina es cocina tradicional polaca. El nombre me niego a pronunciarlo, lo siento si no se me va a caer la lengua directamente. Lo vais a tener todo en la caja de descripción, ¿vale? Todos los restaurantes y todos los sitios los que vayamos a visitar, no os preocupéis, para que vosotros los podáis disfrutar también. Y lo que tengo entendido es que está regentado por una familia. Cocina muy de casa, como si te lo cocinase tu abuela. Así que a ver lo que se cuece y a ver la panoja. La mano me he puesto el guante y es como si no llevase nada. O sea, estoy helado, ¿eh? Estoy helado. Empieza bien la cosa con esta sopita para entrar en calor porque hace una rasca espectacular. Y tiene un precio de 2 euros, ¿vale? Una sopa con noodles, algo de, no sé si es zanahoria o calabaza. Parece zanahoria. Y el caldo es un caldo de ternera. Lo he deducido porque gracias a la carta en inglés, porque si lo tengo que leer en polaco me tiro aquí un mes. Muy rica, muy bien. Ay, muy bien. Esto para entrar en calor me viene espectacular. Me hubiese gustado que en vez de en un plato hondo me lo pusieran como en un bol y así lo cojo y te lo comes como un animal. Está rico, ¿eh? Voy a coger la pasta. A lo mejor la pasta parece como chicle. A ver. Una pasta. La pasta me recuerda a la de la típica sopa del colegio. ¿Sabéis la sopa del colegio? De toda la vida. Me recuerda, es un montón. No sé qué salsa es esta, chicos. A ver si lo conocéis. ¿Por pierogi? Vale. Es que son muy simpáticos aquí. Y hay una mujer que estaba comiendo, me ve más perdido como en un garaje y me ha dicho: ponle pimienta a los pierogi y la salsita esta. Así que voy a meterle mano a los pierogi. De momento la sopa por 2 euros, top. Este plato de pierogi, que son unos dumplings bien gordos y rellenos, tiene un precio de 2 euretes, unos 9 zloty, creo que se llama zloty, ¿eh? Y estos son de queso. Y me ha dicho, la mujer me ha recomendado, están de carne y estos rellenos de queso, y me ha dicho, estos están muy buenos, pruébalos. Así que vamos a probarlos. Voy a probar todos los sabores, por supuesto. Si no es en este restaurante, es en el siguiente, o en el siguiente, o en el siguiente. Y luego un detalle, una apreciación de una mujer que está aquí comiendo, polaca, me ha dicho, tienes que ponerle un poquito de un toque de pimienta, ¿vale? Que le voy a poner un poquitín aquí. No me voy a pasar mucho, nada. Un detalle, ¿vale? Y esta salsa, pero que yo esta salsa en realidad quiero probarla antes porque a lo mejor me sabe un poco a culo de mono y me estropea la experiencia. Entonces voy a ponerla aquí en un ladito primero. Hostias. Y voy a probarla con el tenedor. Parece como una salsa de soja o algo así. Ah, no. Es como... Esto lo he probado antes. Esto lo he probado antes. ¿Cómo se llama esta salsa? Se me ha olvidado el nombre. Y le voy a poner un detalle. Nada, un detallito, unas gotitas. Parezco polaco ya haciendo esto, ¿eh? Y así es como se ve el interior. Wow. Oye, me deja muy loco que esto valga 2 euros. Vamos a probarlos. Buenísimos, ¿eh? No, buenísimos. Buenísimos, ¿eh? Buenísimos, lleva un poquito de cebollita. Están espectaculares. Es queso y patata. Wow. ¿Todo esto también? Oh, thank you. Wow, lo que acaba de llegar. Están buenísimos. Está espectacular. Está espectacular el pierogi, loco. Me encanta. Me encanta, me flipa. Mirad.
Aquí quema todo, ¿eh? Fuera hace un frío que no te puedes ni mover, aquí quema todo. Patatita dentro y queso. Lleva un poquito de cebollita por encima. ¡Oh, está espectacular! De 10. Aquí tu primo, el que tengo al lado, se está también comiendo unos pierogi. Pero está disfrutando que no vea, míralo, de carne. Todo el mundo come pierogi. Por 2 euros comes. Me parece algo alucinante. Por 2 euros comes. Son como unos dumplings, una masa bastante gruesa, pero muy agradable en la boca, no se queda grotesco y van muy rellenos. Pienso probar todos los pierogi de la ciudad por un precio de 2 euros. Si esto lo tengo en España, lo hago polvo. Atención con este plato principal de una costilla entera con puré de patata a tope y, ojo, ojo con esto, acompañado de un plato entero de chucrut por un precio de 6 euros. Aquí come una familia, tiene un precio de 6 euros, las dos cosas. Increíble, increíble. Una pinta alucinante. No voy a decir cómo se llama el nombre en polaco porque a lo mejor me desmonetizan el vídeo, ¿vale? De la aberración que puedo decir, así que perdonadme, no recuerdo el nombre del plato, pero es una costillita aquí asada con salsita y acompañada de puré de patata. Ahí está la carne, huele muy bien. Digo, lleva mucho eneldo o me sabe mucho eneldo, claro. Aquí en el puré de patata le han puesto un campo de fútbol de eneldo. Es increíble. Sabe muchísimo eneldo. Es la primera vez que pruebo una salsa con una carne con una potencia tan alta de eneldo. Pero es agradable, me gusta. Aquí tenéis, este es un buen pedazo para hacer la prueba oficial. Es una ración gigante del trozo de costilla por 6 euros. Además, 2 bolas de puré de patata, que vamos a probarlas ahora mismo. Así es como lucen, llevará mantequilla. ¡Oh, qué bueno! ¿Cómo está el puré de patata? ¿Cómo está? El puré de patata está increíble. El puré de patata está increíble. No exagero, es de los mejores puré de patata que me he comido en mi vida. Os lo digo en serio. Está espectacular. Si le tengo que poner un pero, es que la carne, aquí la veis, la apreciáis, no está como cocinada a baja temperatura. No es como cuando te comes una carrillera, por ejemplo, que se deshace en la boca, que es como si fuese de mantequilla. Tiene mordida. A la gente le gustará, a mí personalmente me gusta que esté un poquito más suavecita. Ahora vamos a probar el chucrut, ¿veis? O sea, estáis viendo el pedazo de perol que hay aquí, que es un plato enorme que te viene como gratis. Te cuesta 6 euros y te dan el plato de chucrut este enorme. A ver. La primera vez que lo pruebo, ¿eh? Bueno, todo lo que estáis viendo es la primera vez que lo pruebo. Pero es raro, ¿eh? Muy curioso, primera vez que pruebo este tipo de sabores. ¡Wow! A ver cómo explicarlo. La textura es como muy blandita. De un toque ácido. Bastante, por cierto. Un toque ácido, cuanto más comes, más lo notas. No es de mis guarniciones favoritas, pero creo que esto creo que es acostumbrarte a ello, ¿eh? Lo que más me ha gustado el puré de patata. De lejos. Increíble. Resumen del precio total. La sopa, los pierogi espectaculares que son mi nuevo dios, que quiero ahora mismo bañarme en ellos. La costilla loca con el puré de patata espectacular. El pozal de chucrut que tienen aquí, todo tiene un precio de 11 euros. 11 euros. Que el menú en España te puede costar la media de 9 a 12, 14, más o menos. 11 euros todo. Me quedo loco. Me flipa, me encanta. Ahora vamos al siguiente. Siguiente sitio más alejado del centro, del meollo, y esto no creo que nada pueda superarlo. No lo sé, lo veremos durante todo el vídeo. Pero, por lo que he estudiado y tengo entendido, este tipo de bares, que se llaman bares de leche, milk bar, ofrecen menús, platos de precio muy reducido, muy reducido,
por la historia que llevan detrás. Y es que a mediados del siglo XIX las autoridades socialistas abrieron este tipo de locales, por lo que tienen cierta subvención, entonces pues su precio es mucho más reducido y a día de hoy pues se le da mucho uso, trabajadores, gente de Erasmus, estudiantes, etc. Este sitio es de los mejores que he visto en relación calidad-precio, todo el mundo lo pone hasta arriba y otra vez me niego a decir el nombre, lo siento, soy muy pesado, pero es que entre el frío y si lo digo, a lo mejor me exportan, me echan de aquí directamente. Vais a tenerlo todo en la caja de descripción, no os preocupéis. Como os he comentado, este sitio es un bar de leche, Milk Bar. ¿Qué sucede aquí? Que están subvencionados por el Estado o reciben ciertas ayudas, por lo que aquí incluso es más económico. Entras, procedimiento igual, te sientas donde tú quieres, la gente está toda callada, en silencio, mucha gente comiendo sola. Entras, pides, hay como una pancarta gigante con un montón de precios ahí, eliges lo que quieras de todo, se lo dices a la mujer que está en la barra que ya te atiende y te cobra al momento. Yo tengo aquí la cuenta. Quiero que hagáis números, ¿vale? Quiero que hagáis números y antes de yo probarlo, me digáis qué precio pensáis que tiene un plato entero de pierogi, que aquí lleva una ración gigante, ¿vale? Uno de carne, otro ruso, ahora lo probaremos, y filetón con puré de patata, eneldo y un poquito de zanahoria, que viene bien de vez en cuando meter micronutrientes, ¿vale? Los 3 platazos que la gente pilla uno y se va, come uno de pierogi y se pira, dejadme en comentarios cuánto pensáis que cuestan estos 3. Yo le meto mano y os digo el resultado, os va a sorprender. A mí se me ha quedado el pecho frío. Empecemos con uno de los platos de los pierogi, que no sé cuál es cuál. Uno es ruso y el otro de carne. No os hago esperar más, es que no puedo, me puede el ansia, os tengo que decir los precios sí o sí antes de yo probarlos para que ya lo veáis con otros ojos, ¿vale? El plato entero de pierogi, la ración completa, tiene un precio de 15 zloty, que vienen a ser unos 3 euros y algo. 3 euros y algo el plato entero. Cuidado, ¿vale? El otro, más de lo mismo. Vamos a meterle mano a este. Lleva patata y queso, puede ser. Creo que es patatita y queso con cebollita por encima. A ver, voy a partir uno. Lo abro así y lo veis. Este es el interior. Yo creo que es patata y queso. Patata y queso, está espectacular, ¿eh? Está espectacular la masa. Muy buena. ¿Y cuánta cantidad te lleva este plato? Oh, me encantan los zloty, ¿eh? Ahí los zloty, los pierogi, ¿eh? Aquí la segunda tanda y todo lo que puedes encontrar aquí. Pierogi, el chuletón este, todo es comida polaca típica, ¿vale? No sé si todos los Milk Bar son iguales, os leo en comentarios. De momento este es como, no sé, como muy tranquilo, muy callado, como muy de comida rápida, porque te lo traen como unas bandejas rojas y todo el mundo se levanta a cogerlo y todo el mundo se levanta y lo deja. Yo creo que tiene que ser la dinámica de todos los Milk Bar, entiendo. De todas maneras, dejaros caer por el canal porque esto te lo estaré diciendo y ya habré probado 30.000. De hecho, en los siguientes vídeos voy a seguir probando millones de restaurantes, entre ellos seguramente probar algún Milk Bar más. Y ahora le metemos mano al siguiente pierogi. Este tiene carnecita. ¡Ay! Me recuerdan a los canelones de carne. Es el mismo relleno del canelón de carne. Igual, tiene hasta la misma textura. Igual. ¿Qué carne será? ¿Carne de cerdo? Como un dumpling gordo. Es un dumpling gordo. Me encanta. 2,70 €. Es que haced números. En España, yo he grabado un vídeo en el que pruebo la comida más económica de Valencia y lo único que encontré fue como un bollito, como un bao, como un dumpling grande por 1 € o 1,40 €. Uno. Estos son 3, un plato entero. Es increíble. Le tocó el turno al cachopo cracoviano, ¿vale? Me gusta mucho el típico filete empanado de toda la vida. La diferencia es que todo esto, el acompañamiento, un poquito de verdurita, el puré de patata y el tronchete del filete, tiene un precio de 4 €.
4 euros esto. Es que es increíble, 4 euros, que es que 4 euros no te comes ni un kebab en Valencia. En España un kebab te cuesta 5 euros, 5,50 ya. Y aquí te vienes con... Oye, el tamaño, la verdad que el del cachopo no es muy grande, sí que es cierto, pero es un filete grande, es un filete toncho, ¿vale? Lo comparo ahí con mi cabeza, mirad, ahí está, no está nada mal. Y 2 bolitas de puré de patata, que como el puré de patata esté bueno, pues ya apague y vámonos. Voy a proceder a cortar la carne lo primero. Huele muy bien, ¿eh? Huele muy bien, huele muy bien, huele muy bien, huele muy bien. A ver, a ver, a ver. Increíble. Increíble. Me falta un poco de sal, pero está increíble. Está increíble, es la típica chuleta de cerdo que te puedes comer cuando vas a Japón, a Corea. Perfecto, el empanadito está perfecto, súper crujiente, muy finito. ¡Ay, qué bueno! Está a tiro de precio, no puede ser esto. No puede ser tan barato. Nada de sabor a aceite, mirad. ¿Veis? Crujiente, está buenísimo. Eso está buenísimo, voy a probarlo con el puré de patata. Este no está tan bueno. A este puré de patata le falta un poco de punch. Más no lo puedo pedir, ¿eh? Más no lo puedo pedir. A mí la chuleta me está encantando. Me gusta muchísimo. Una chuleta así me la aprieto, al mediodía. Esto siempre entra bien. Crujiente, muy bueno, se queda jugoso, para nada correoso. Me ha sorprendido, pero gratamente. Para que veáis la cuenta del total, ahí lo tenéis. Es un precio total de 58 zloty, que viene a ser unos 13 euros. Haced vosotros la conversión. 13 euros y si no lo vais a tener aquí. ¡Qué barbaridad! ¡Qué increíble! ¿Esto puede ir a mejor? Yo espero que sí. Pero ya, yo más no os puedo traer. Me vais a decir que esto no es lo más económico de toda Europa. ¡Wow! ¡Qué bonito! Sensaciones tras terminar en el Podi. Pod no recuerdo qué más. Deciros que me ha sorprendido mucho. Me ha sorprendido mucho. Tengo muy buen sabor de boca. Así como otras veces dices, ostras, me espero que los precios son algo más reducidos, yo creo que es que más no le puedes pedir. Creo que estamos ante la ciudad más económica de Europa y si conocéis algo más económico me lo dejáis en comentarios. Yo hasta la fecha no he visto, en relación con la idea de precio me está alucinando. Deciros también una cosa, lo que me está alucinando es la rasca que hace aquí. La rasca que hace aquí es algo increíble. Tengo las manos y los pies que da miedo verlos. A mí que me encanta patear las ciudades, cosa que os recomiendo, bribones, hay que mover, hay que meter esa dosis de actividad, siempre lo estoy diciendo. Se complica, ¿eh? Está todo nevado. Cuidado, traer calzado y cositas así, detalles. Yo tengo la rodilla suelta y madre mía, seguimos para bingo. No podía faltar, no es pizza, pero es la pizza, digamos, como polaca, ¿vale? Esto de aquí es el zapiekanki. Esto sí que lo puedo pronunciar. Y es un troncho enorme de pan, ¿vale? Lo podéis ver ahí, un pan tostadito con queso, champiñones y un poquito de ketchup, que este es el tradicional, y tiene un precio de 12 zloty. Esto viene a ser menos de 3 euros. Es una opción, yo creo que es más económico que esto. No me digas, esto no llega a 3 euros, no llega a 3 euros la barra entera esta. Metémosle mano a este tradicional zapinga. No, no es zapinga. Zapiekanki. Es muy rico. Muy bueno, lleva algo más, aparte de quesito y champiñón. Lleva como hierbas, lleva hierbas dentro. Lleva algo más que no identifico. O no lleva nada más y lleva como una salsita o algo así. Es una opción a tener en cuenta. O sea, súper económico, menos de 3 euros, una barra de pan, muy bien, me parece perfecto. Que así a mitad de tarde siempre entra bien. Y está rica, muy agradable. Sí que es cierto que no se puede competir contra el Milk Bar. No se puede competir, es lo más económico. Y tenéis todo tipo de sopas, todo tipo de platos con carne, sin carne. Hay absolutamente de todo. Si tengo que hacer un recopilatorio en cuanto a lo más económico, lo que más me ha gustado en relación calidad-precio, en el país más económico de Europa, deciros que me quedaría con... Sí, yo creo que los pierogi.
Yo creo que es una opción muy buena. Te ponen un plato enorme, te cuesta 3 euros, están increíbles, están súper buenos y es algo que siempre apetece. Ya te puedes pillar uno para entrante para compartir y luego un plato principal y no llegas ni a 8 euros, o te lo comes tú solo y te vas tan feliz y tan contento. A mí me gusta mucho. Esta opción también me ha gustado bastante. Te recuerda, sí que es cierto, una pizza, pero para mí nada que ver. Esto es lo típico panini que te haces tú en casa, los sábados por la noche. Todos los sitios los tenéis en la caja de descripción, porque me ha sido imposible pronunciarlos, ¿vale? Para que los tengáis bien a mano, os voy a dejar el link también de Google Maps, por si os dejáis caer, que ya los tengáis listos. Dejadme comentarios qué os ha parecido y qué tal de precio. Si lo esperabais así, si os ha sorprendido, si conocéis sitios más económicos todavía en Europa. Yo, ni de coña, no he visto nada tan económico en relación calidad-precio como lo que he vivido aquí. Así que me ha gustado mucho, espero que te haya servido de ayuda, que te lo hayas pasado muy bien y te veo en el siguiente vídeo. Te mando besos y abrazos con sabor a panini. Uy, qué bueno. Nos vemos. Espectacular.